El sol despiadado del desierto de Arizona caía sobre la espalda de Willa Boone, que se esforzaba por sacar agua del pozo. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. 3 meses sin lluvia habían dejado la tierra resquebrajada y sedienta, como su propio espíritu cansado. Enderezó la espalda, apartó un mechón de cabello castaño que se escapaba de su trenza sencilla, y miró el horizonte árido que, aunque la oprimía, ya sentía como su hogar. «¡Mamá, mira lo que encontré!», gritó Naya, su hija de 5 años, corriendo hacia ella con sus pequeñas botas levantando polvo. En sus manos apretaba algo con emoción, y sus rizos oscuros, tan parecidos a los de su padre, brincaban con cada paso. Los labios de Willa se curvaron en una sonrisa que solo aparecía cuando miraba a su hija. «¿Qué tesoro encontraste hoy, mi pequeña exploradora?». Naya abrió sus palmas y mostró una piedra lisa, con vetas de rojo y naranja. «Parece que el atardecer se quedó atrapado dentro», dijo con asombro. «Es hermosa, igual que tú», susurró Willa, agachándose para quedar a su altura. Colocó la piedra en el bolsillo del vestido gastado de la niña. «Guárdala bien, puede darnos suerte». La suerte era algo que necesitaban con urgencia. Desde que Holt Boone, su esposo, había sido asesinado 2 inviernos atrás en una disputa por los derechos de agua, Willa había cuidado sola su pequeño terreno. Ella, que antes había sido maestra en Pensilvania, había seguido a Holt hacia el oeste soñando con una vida nueva. Y ahora, viuda a los 26, se aferraba a 30 acres de tierra dura que ni los hombres más fuertes habían podido domar. El vecino más cercano vivía a 5 millas, distancia que, cuando llegaba el peligro, parecía de 100. El pueblo de Dawsmere quedaba 15 millas más lejos. Un conjunto de casas de madera donde Willa vendía algunos huevos o verduras, soportando las miradas torcidas de quienes creían que una mujer sola debía volver al este o casarse de nuevo. Dentro de la cabaña de una sola habitación, el aire olía a frijoles que habían hervido todo el día. Las paredes estaban desnudas salvo por el rifle de Holt colgado sobre la puerta y un pequeño estante con sus posesiones más queridas. 3 libros, una figurita de porcelana de su madre y el reloj de bolsillo de Holt, silencioso como su dueño. «Cuéntame otra vez sobre la casa de la abuela», pidió Naya mientras ordenaba sus juguetes de madera sobre el suelo. Willa sonrió y su mente viajó a las colinas verdes de Pensilvania. Tenía postigos azules y rosales blancos trepando por el porche. En primavera todo olía dulce, como la miel. Tu abuelo colgó un columpio en el viejo roble del jardín. Naya nunca había visto árboles tan altos, ni lluvia que durara días enteros. Para ella, el mundo era polvo, piedras y cactus bajo un cielo sin nubes. Cuando cayó la noche, Willa encendió la lámpara de aceite, comprobó que la barra de la puerta estuviera firme y arropó a su hija en la pequeña cama que compartían. Cantó una vieja canción de cuna, hasta que la respiración de Naya se volvió lenta y profunda. Solo entonces permitió que el cansancio la venciera por un instante. Levantó una tabla suelta del piso y contó las pocas monedas que guardaba allí. No era suficiente para volver al este. Apenas alcanzaría para sobrevivir otra mala temporada. A lo lejos, un coyote aulló y otro respondió. Willa se estremeció a pesar del calor que aún flotaba en el aire. El desierto cobraba vida por las noches de una forma que todavía la inquietaba. Tomó el revólver de su esposo, comprobó que estuviera cargado y lo dejó junto a la almohada. 3 noches después, se despertó sobresaltada, el corazón golpeando fuerte. Algo había roto el silencio. Se quedó inmóvil, escuchando. Un resoplido de caballo. Voces de hombres, bajas pero cada vez más cerca. La sangre se le heló. Lentamente tomó el revólver y se deslizó fuera de la cama cuidando de no despertar a Naya. Espió por la rendija de las contraventanas. 3 figuras se acercaban a la cabaña. La luz de la luna brilló sobre el cañón de un arma. «Revisa por detrás», ordenó una voz ronca.
Una mujer sola con una cría. Será fácil. El estómago de Willa se encogió de miedo. Todavía estaban a unos 20 pasos. A la luz plateada distinguió sus rostros. Hombres rudos, barbudos, con ropa polvorienta. Uno llevaba un viejo abrigo de caballería. Naya, susurró con urgencia, agitándola. Despierta, cariño. Tenemos que escondernos. La niña abrió los ojos, confusa, mientras su madre la llevaba hacia la trampilla oculta bajo una alfombra. Apenas alcanzaron a deslizarse al oscuro sótano, cuando el primer golpe retumbó en la puerta. «¡Abran, señora! Solo somos viajeros buscando refugio», dijo uno, con una cortesía falsa que hizo que la piel de Willa se erizara. Apretó a Naya contra su pecho y le tapó la boca para que no hiciera ruido. En la otra mano, el arma parecía pesar 1 tonelada. Los golpes se hicieron más fuertes. La madera crujió cuando algo pesado chocó contra la puerta. Willa cerró los ojos, haciendo cuentas mentales. 6 balas. 3 hombres. Si lograban entrar, cada disparo tendría que valer su vida. Entonces, un sonido cortó la noche. Un grito de guerra agudo y salvaje que heló la sangre en sus venas y detuvo todo a su alrededor. Un grito de guerra, agudo y feroz, recorrió la noche y erizó la piel de Willa Boone. Luego vino el golpe sordo de algo chocando contra carne y un alarido de dolor. Afuera estalló el caos, disparos, gritos confundidos, relinchos desesperados de caballos. Y después, lo más aterrador, el silencio. Willa contuvo la respiración, el corazón golpeándole el pecho, contando los segundos que parecían no acabar. Finalmente, un golpecito suave sonó en la puerta. Era distinto a los golpes anteriores. 3 toques leves. «Quédate aquí», susurró a Naya, besándole la frente antes de subir la escalerilla. Con el revólver alzado, Willa se acercó a la puerta. «¿Quién está ahí?» «Se fueron», respondió una voz profunda, con un inglés entrecortado pero firme. «Ya no hay peligro». Willa dudó. «¿Cómo sé que estás solo?» Hubo una pausa. «Mira por la ventana». Con cuidado. Willa se asomó por la rendija de las contraventanas. A la luz de la luna se alzaba una sola figura, quieta, con las manos vacías y visibles. Detrás de él distinguió los cuerpos de 2 hombres tirados en la arena. Descorrió el cerrojo con manos temblorosas y abrió apenas lo suficiente para verlo con claridad. Era alto y erguido. Su cabello negro caía en una cortina recta hasta los hombros. Su rostro, anguloso y marcado por pómulos altos, tenía unos ojos tan oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Llevaba pantalones de piel curtida y una camisa de algodón que alguna vez fue blanca, ahora manchada de sangre. Tú los mataste», murmuró Willa, aún apuntándole con el arma. Él negó con la cabeza. «1 muerto. 2 huyeron». Señaló hacia el horizonte. «Hombres malos. Te observaban desde hace días. Querían hacer daño». La mente de Willa se agitó con la revelación. Aquel desconocido la había estado vigilando, esperando el momento para protegerla. «¿Por qué nos ayudaste?», preguntó, su voz más firme de lo que sentía. El hombre guardó silencio largo rato, con el rostro inescrutable. Finalmente pronunció una sola palabra, cargada de significado. «Honor». Se giró para marcharse, pero Willa lo detuvo. «Espera, estás herido». La sangre se filtraba por su costado. «Déjame ayudarte, es lo menos que puedo hacer». El hombre la observó con atención, buscando algo en su expresión. Lo que encontró pareció convencerlo, pues asintió levemente. «¿Mamá?». La vocecita de Naya rompió el silencio al asomar desde la trampilla. ¿Ya se fueron los hombres malos? Willa se interpuso entre su hija y la escena exterior. «Sí, amor, ya estamos a salvo». Luego volvió la mirada al desconocido. «¿Cuál es tu nombre?». «Kyle Redhawk», respondió con voz baja y añadió. «En tu lengua». «Oso».
Yo soy Willa, dijo ella bajando por fin el revólver. Y esta es mi hija, Naya. Un destello fugaz cruzó los ojos de Kyle, como si algo en aquellos nombres le resultara familiar. Inclinó la cabeza en señal de respeto, y Willa sintió como entre ellos se formaba un lazo invisible, frágil como la seda de una araña, pero más fuerte de lo que habría imaginado. Detrás de él, el cadáver tendido recordaba lo cerca que habían estado de la tragedia. Mañana llegarían las preguntas, las explicaciones en el pueblo distante y, seguramente, nuevos temores. Pero esa noche, bajo la luna plateada del desierto, Willa Boone tomó una decisión que cambiaría 3 destinos para siempre. «Entra», dijo apartándose de la puerta. «Déjame curarte la herida». El amanecer pintó el cielo de Arizona con tonos ámbar y dorado. La violencia de la noche anterior aún flotaba sobre la pequeña granja. Willa no había dormido. Permaneció en la mecedora junto a la ventana, el revólver de Holt al alcance, vigilando a su hija dormida y al misterioso hombre que les había salvado la vida. Kyle Redhawk descansaba contra la pared, sus oscuros ojos cruzándose de vez en cuando con los de ella. Había aceptado que le limpiara y cosiera la herida, una profunda cuchillada en las costillas, sin quejarse, con el silencio firme de quien ha sufrido mucho. Cuando los primeros rayos se filtraron por las contraventanas, Willa lo observó detenidamente. Su rostro curtido por el sol y el viento mostraba pequeñas cicatrices, huellas de una vida de lucha. Calculó que tendría poco más de 30 años, aunque en su mirada había algo antiguo, como si su alma hubiese envejecido demasiado pronto. A la luz creciente vio detalles que antes no notó. Una pulsera de cuentas de cuero en su muñeca, el diseño geométrico grabado en un lado de su cabello, la línea recta de su nariz, que transmitía orgullo más que arrogancia. «El mariscal debe saber lo que pasó», dijo Willa en voz baja, cuidando de no despertar a Naya. «Deberíamos ir hoy mismo al pueblo», dijo Willa Boone con el ceño fruncido. El rostro de Kyle Redhawk permaneció impasible. «El mariscal no creerá a un apache», respondió con voz grave. «Es mejor que vaya yo solo». «¿No?», replicó Willa con una firmeza que la sorprendió. «Tú nos salvaste la vida. No permitiré que te culpen por defendernos». Una sombra de sorpresa cruzó el semblante de Kyle. ¿Mujer blanca hablar por apache? «Esta mujer blanca habla por quien arriesga su vida para proteger a su hija», contestó ella, alzando ligeramente el mentón. Sus miradas se encontraron y un entendimiento silencioso se formó entre ambos. Finalmente, Kyle asintió con un leve movimiento de cabeza. Willa comenzó a preparar el desayuno, aunque sus movimientos delataban el agotamiento acumulado. Sentía sus ojos sobre ella, observándola con atención. «¿Por qué mujer sola?», preguntó de pronto. «¿Sin esposo?». La pregunta directa la detuvo por un instante. «Mi esposo murió hace 2 inviernos. Lo mataron por una disputa de agua», respondió con voz controlada, aunque el dolor aún dolía como herida reciente. Kyle guardó silencio unos segundos. «Tierra dura sin hombre», murmuró. «¿Por qué quedarse?». Willa miró a Naya, aún dormida, y habló despacio. «Esta tierra fue el sueño de Holt. Venimos desde Pensilvania solo con esperanza». Amasó con fuerza la masa de maíz, conteniendo la emoción. «Si me voy, su muerte no significará nada. Si me quedo, tal vez algún día su hija tenga lo que él tanto quiso». «La tierra quita más de lo que da», dijo Kyle, su voz profunda y serena. «Mi gente lo sabe bien». Antes de que Willa respondiera, Naya se movió, frotándose los ojos somnolienta. Al ver al visitante, lo miró con curiosidad sin disimulo. «Tu cabello es más bonito que el de mamá», dijo con la inocencia de un niño. Una leve sonrisa cruzó los labios de Kyle, la primera que Willa veía en él. Cabello bueno para cabalgar rápido. El viento no lo atrapa. Naya soltó una risita. «¿Puedes correr más rápido que el viento?». «Más rápido», contestó con una dulzura inesperada. «El viento siempre va detrás».
Después del desayuno, Willa enganchó la mula al carro, decidida a ir al pueblo para denunciar el ataque. Se sorprendió al ver que Kyle la ayudaba sin decir palabra, sus movimientos precisos pese a la herida. «Sabes tratar a los animales», comentó ella mientras él calmaba a la mula nerviosa con palabras en su lengua. «Entrenaba caballos para mi pueblo», contestó él, antes de que llegaran los soldados. En esas pocas palabras se escondía un peso profundo, una historia de dolor. Willa no insistió, pero más tarde, mientras avanzaban hacia Dawsmere, con el cuerpo del atacante envuelto en lona en la parte trasera del carro, Kyle habló otra vez. «Hace 4 veranos, los soldados quemaron mi aldea. Se llevaron mujeres y niños a la reserva». Su voz era firme, pero sus manos se tensaban sobre las rodillas. «Yo estaba cazando. Volví y solo hallé cenizas y huellas». «¿Tu familia?», preguntó Willa con suavidad. «¿Tu esposa?». La mandíbula de Kyle se contrajo. «Nunca encontré los cuerpos. Tal vez estén vivos en la reserva, o tal vez no». Willa sintió el peso de su pérdida, tan parecida a la suya, pero mucho más cruel. «Lo siento», susurró, sabiendo que esas palabras eran pequeñas ante tanto dolor. Él inclinó ligeramente la cabeza, aceptando su compasión. «Ahora vivo entre 2 mundos. Los míos me llaman espíritu. Los blancos me dicen renegado». Siguieron el camino en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, hasta que las construcciones dispersas del pueblo aparecieron a lo lejos. Naya dormía entre ellos, su pequeña cabeza golpeando suavemente el brazo de Kyle con el vaivén del carro. «Deberías irte antes de entrar al pueblo», dijo Willa con preocupación. «El mariscal Clay Redding es justo, pero los demás...». Kyle negó con la cabeza. «Me quedo. La verdad es importante». Su valentía la conmovió, aunque el miedo por él le oprimía el pecho. Sabía que la gente del pueblo desconfiaba de los indígenas, y muchos los odiaban abiertamente. Sus temores no tardaron en hacerse realidad. Al cruzar la calle principal, la gente se detuvo a mirar. Cuando llegaron frente a la oficina del mariscal, una pequeña multitud se había reunido, murmurando al ver a un apache sentado junto a una mujer blanca. Marshal Clay Redding salió del edificio, su rostro curtido mostrando sorpresa. «Señora Boone», la saludó antes de mirar con cautela a Kyle. «¿Qué sucede aquí?». Willa relató los hechos de la noche anterior, el ataque, el rescate, cuidando de no omitir nada. Cuando llegó al momento en que Kyle los había salvado, elevó la voz para que todos escucharan. «Conveniente historia», gritó un hombre entre la multitud de Hollow Creek. «¿Cómo sabemos que ese apache no mató a su cómplice? Podrían ser socios». «Ese es Dasankoa», interrumpió otro. «Lleva días bebiendo en la cantina. Decía que esperaba a sus hermanos. Y vinieron a irrumpir en mi casa en mitad de la noche», respondió Willa con firmeza. «Este hombre salvó la vida de mi hija y la mía. No permitiré que lo difamen». El mariscal levantó las manos para pedir silencio. «Vamos a aclarar esto», dijo con tono autoritario. Miró a Kyle. «¿Tienes nombre, indio?». Kyle guardó silencio, pero Willa respondió. «Se llama Oso». El ayudante del mariscal que examinaba el cuerpo habló. «Mariscal, el tal Koa tiene una flecha en la espalda y el cuello cortado». Un murmullo inquieto recorrió a la multitud. «Los apaches siempre han tenido fama por sus métodos de lucha», dijo uno de los hombres del grupo. «Son despiadados». «Estaba armado y atacó mi casa», respondió Willa Boone, firme, sin apartar la vista del mariscal. «¿Qué habrían hecho ustedes para proteger a su familia?». Marshal Clay Redding la observó unos segundos antes de mirar a Kyle Redhawk, que permanecía impasible como una roca. «¿Y los otros 2 hombres?», preguntó. «Huyeron al este», contestó Kyle con voz grave. «Uno herido en la pierna». El mariscal reflexionó un momento, luego asintió lentamente. «Suena como defensa propia,
Pero los hermanos de Dasankoa vendrán a buscar venganza cuando se enteren. Son peor que él. Entonces los esperaré preparada», dijo Willa con más valentía de la que sentía. Redin la miró con cierta preocupación. «Señora Boone, una mujer sola con una niña. Quizás debería pensar en vender su terreno. Cada día este lugar es más peligroso». Willa levantó la barbilla, orgullosa. «Esa tierra es la herencia de mi hija, mariscal. No dejaré que el miedo nos eche de allí». Redin suspiró, sabiendo que discutir era inútil. «Al menos llévese a alguien que la acompañe de regreso. Mandaría a uno de mis hombres, pero con el arreo de ganado que viene». «Yo volveré con ella», interrumpió Kael, con tono tan firme que no admitía discusión. Un murmullo inquieto recorrió a la multitud. Redin frunció el ceño. «Señora Boone, eso podría traerle más problemas». «Es mi decisión», respondió ella sin titubear. «Él ya nos salvó una vez». Durante el camino de regreso, apenas hablaron. El enfrentamiento en el pueblo había dejado a Willa agotada, aunque también más decidida que nunca. Naya Boone había despertado y ahora hacía preguntas sin parar a Kael sobre caballos, a las que él respondía con una paciencia sorprendente. Cuando se acercaban a la cabaña, el sol comenzaba a caer, y Kael observaba el terreno con ojo crítico. «Poca agua», comentó, señalando el huerto maltrecho. «Plantas equivocadas para tierra seca». «Planto lo que conozco», respondió Willa sonriendo con tristeza. «Plantas del este». Kael negó despacio. «La tierra habla, hay que escucharla». Esa noche, cuando Naya ya dormía, Willa lo encontró afuera, revisando los canales de riego que Holt había excavado antes de morir. «Mi esposo creía que había suficiente agua», explicó ella. «Solo faltaba aprender a controlarla». Kael dibujó una línea en la tierra con el dedo. «El agua es como la vida», dijo con calma. «No se puede forzar, solo guiar». Señaló unas rocas al norte. «Ahí abajo hay un manantial, pequeño, pero constante». Willa lo miró incrédula. «¿Cómo puedes saberlo?» «Las plantas lo dicen, los pájaros también». Señaló un grupo de arbustos más verdes. «La tierra siempre habla, si uno sabe escuchar». Al día siguiente, Kael la llevó al sitio. Comenzaron a cavar bajo el sol ardiente, y al caer la tarde, el agua empezó a brotar, fresca y clara. Holt buscó 2 años y nunca la encontró. Susurró Willa con la voz temblorosa. «Tu esposo tenía razón», contestó Kael, mirándola con serenidad. «Ahora tu hija tendrá agua». Los días siguientes encontraron una rutina silenciosa. Kael dormía afuera y al amanecer ya estaba ayudando con las tareas. Desaparecía por horas y volvía al anochecer con algún conejo o codorniz. Enseñó a Willa a sembrar calabaza del desierto y frijoles que necesitaban poca agua. Naya, siempre pegada a él como una sombra, aprendía a reconocer huellas de animales y a distinguir qué plantas eran seguras. Willa lo observaba trabajar con una mezcla de gratitud y asombro. Jamás habría imaginado que aquel hombre, tan marcado por la vida, pudiera tener tanta paciencia con una niña. Una tarde, mientras el cielo se incendiaba con los colores del atardecer, Naya preguntó con inocencia: «Oso, ¿extrañas a tu hijo?». Willa abrió la boca para regañarla, pero Kael respondió con voz baja, sin apartar la mirada del horizonte. Cada respiro. Se llamaba Finn, nombre fuerte para un niño pequeño. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Siempre preguntaba, ¿por qué? Igual que tú. ¿Cuántos años tenía?, preguntó Willa con suavidad. 4 inviernos cuando llegaron los soldados, dijo él sereno, aunque sus ojos se oscurecieron de tristeza. Si aún vive, tendría 9. ¿Lo has buscado?, insistió Naya. Cada día, respondió Kael. En cada reserva, en cada puesto de comercio, escucho historias de un niño que camina entre 2 mundos. Esa noche, cuando todo quedó en calma,
Willa no pudo dormir. Salió al porche y lo encontró sentado, mirando las estrellas. Su silueta recortada contra el cielo nocturno parecía hecha de fuerza y soledad. Las noches del desierto todavía me inquietan, admitió ella, ajustando su chal sobre los hombros. Son demasiado grandes, demasiado silenciosas. No están calladas, corrigió Kyle con suavidad. Están llenas de voces. Solo hablan otro idioma. Willa guardó silencio y escuchó. Poco a poco comenzó a oír el lenguaje oculto del desierto. El aullido distante de los coyotes, el roce de los insectos entre los arbustos, el susurro del viento entre los enebros. He vivido aquí 3 años, dijo finalmente. Pero nunca había escuchado todo esto hasta ahora. Kyle asintió despacio. Aprender un idioma nuevo lleva tiempo, para los oídos y también para el corazón. Algo en el tono de su voz hizo que Willa lo mirara de otra forma. Bajo la luz de la luna, su perfil se dibujaba firme y sereno, marcado por el dolor pero no vencido. Willa Boone se dio cuenta, con un sobresalto que la desconcertó, de que la presencia de Kyle Redhawk había dejado de ser solo tranquilizadora. Se había vuelto necesaria, como el agua en aquella tierra sedienta. Sentados en silencio bajo el inmenso cielo de Arizona, sintió que entre ellos empezaba a nacer algo que iba más allá de las palabras, 2 almas marcadas por la pérdida, hallando en la otra la posibilidad de sanar. Al salvarla del ataque de Dasan Koa, Kyle había derribado los muros que ella había levantado desde la muerte de Holt. Y, al aceptarlo sin miedo, quizás Willa le estaba devolviendo algo que él también había perdido. Un lugar al que pertenecer, aunque fuera solo por un tiempo. El aire entre ambos vibraba con promesas no dichas, mientras la noche del desierto los envolvía en su antiguo abrazo estrellado. El verano dio paso al otoño, aunque en el desierto el cambio no se marcaba por hojas caídas, sino por leves variaciones en la luz y el aire. Las mañanas traían un frescor nuevo, las tardes se templaban, y los atardeceres ardían con colores más intensos, como si el sol quisiera compensar los días más cortos. Habían pasado 2 meses desde aquella noche en que Kyle los salvó. 2 meses de adaptación cautelosa, en los que 3 vidas tan distintas comenzaron a entrelazarse. El manantial oculto que Kyle había descubierto ahora fluía hacia una pequeña represa, dando vida a un jardín lleno de plantas del desierto, que prosperaban donde las verduras del este habían muerto. La cabaña, antes simple y austera, empezaba a reflejar una mezcla de mundos. Una cesta apache guardando los juguetes de Naya. Un tapiz hecho con fibras de cactus teñidas en tonos vivos. El rifle de Holt aún sobre la puerta, pero ahora acompañado por un arco ceremonial tallado por Kyle. Cada noche, cuando Naya ya dormía, Willa y Kyle se sentaban bajo el cielo lleno de estrellas. Sus conversaciones, antes torpes, se habían vuelto profundas, revelando trozos de sus vidas y heridas. Aquella noche, el aire olía a humo de leña. Willa remendaba una camisa mientras Kyle tallaba una pequeña figura de animal en madera de enebro. «¿En mi tribu?», explicó él, con un inglés ya más fluido gracias a la práctica diaria. «Los hijos pertenecen al clan de la madre, no del padre. La mujer es quien sostiene la fuerza de la familia». Las manos de Willa se detuvieron sobre la aguja. «Eso es muy distinto a nuestras costumbres», dijo pensativa. «Cuando Holt murió, su hermano intentó quedarse con nuestra tierra. Decía que una mujer no podía administrarla sola». Kyle levantó la mirada y respondió con sencillez. «Hermano equivocado. Tú puedes. Tú sobrevives». Aquella afirmación tan simple tocó a Willa más de lo que esperaba. Holt la había amado, sí, pero también la había protegido en exceso, tratándola como algo frágil. Kyle, en cambio, veía primero su fortaleza y después su vulnerabilidad. «¿Cómo era tu esposa?», preguntó Willa sin pensarlo. Kyle detuvo su trabajo unos segundos. «Ciala Tella. Era como el sol al amanecer», dijo con una sonrisa casi imperceptible. Reía fuerte, se enojaba rápido,
pero su furia pasaba como tormenta de verano. Era la mejor jinete de la tribu, mejor que muchos hombres. Muchos me envidiaban por ganarme su corazón. Suena como una mujer extraordinaria, murmuró Willa, sintiendo un nudo extraño en el pecho. Diferente a ti, respondió Kyle, mirándola con calma. Tú eres como un río profundo. Tranquilo en la superficie, pero con una corriente fuerte por debajo. Willa bajó la vista, ruborizada. No siempre fui así. Antes de que Holt muriera, solía reír más. El dolor cambia el cauce del río, dijo él suavemente, pero nunca detiene su corriente. Sus miradas se cruzaron un instante más de lo necesario, hasta que Willa apartó la vista, consciente de cuánto dependía ya de su presencia. A la mañana siguiente llegó la primera verdadera prueba. Willa tendía la ropa al sol cuando divisó a lo lejos 3 jinetes acercándose con paso firme. El corazón se le encogió y llamó a Kyle, que apareció enseguida desde el corral. «Adentro», ordenó con calma, colocándose frente a ella. Willa llevó a Naya dentro, pero volvió enseguida, empuñando el viejo rifle de Holt. «No voy a esconderme», dijo en voz baja. Kyle le lanzó una mirada mitad resignada, mitad respetuosa. «Quédate detrás. Yo hablaré primero». Los jinetes se acercaron despacio. Willa reconoció al que iba adelante, Marshall Clay Redding. Los otros 2 eran hombres duros, de rostro curtido y mirada fría. «Señora Boone», saludó el mariscal levantando la mano. «No se asuste, venimos por asunto oficial». Se detuvieron a una distancia prudente. «Estos hombres son alguaciles federales, Jeb Vance y Eli Danner», continuó Redding. «Buscan a un grupo de apaches que atacaron una diligencia cerca de Tucson la semana pasada». Willa sintió como Kyle se tensaba junto a ella, aunque su expresión seguía tranquila. «¿Y qué tiene eso que ver con nosotros?», preguntó con voz firme. Jeb Vance, un hombre delgado de ojos fríos, tomó la palabra. «Tenemos informes de un apache viviendo aquí. Dada la cercanía del ataque, necesitamos hacer unas preguntas». «Ha estado aquí por meses», replicó Willa. «Trabaja mi tierra, no estaba ni cerca de Tucson». La mirada de Vance se clavó en Kyle. «¿Tienes papeles que te permitan estar fuera de la reserva, indio?». Willa dio un paso adelante. «No necesita papeles», dijo con firmeza, y en su voz no había ni miedo ni duda. «Trabaja para mí», dijo Willa Boone con la voz tensa. «Señora, con todo respeto, eso no funciona así», replicó Eli Danner, con un tono más amable que el de sus compañeros. «Todo indígena fuera de territorio asignado necesita autorización oficial». Marshall Clay Redding se removió incómodo. «Lo sé, señora Boone», dijo con un suspiro. «Sé que ese apache la ayudó con los hermanos Coa, pero las leyes son las leyes. Leyes que pueden encadenar a un hombre solo por existir en el lugar equivocado», replicó Willa con el corazón latiéndole fuerte. «Él me salvó la vida, y la de mi hija. Ha trabajado esta tierra con honestidad. ¿Qué más permiso necesita que ese?». La tensión se podía cortar en el aire hasta que Kyle Redhawk habló. Su voz grave se impuso como un golpe seco. «Hace 4 días, Grupo Apache cruzó la cresta norte», dijo señalando las montañas lejanas. 8 jinetes, rumbo al oeste, no hacia Tucson. Los alguaciles intercambiaron miradas rápidas. «¿Y cómo sabes eso?», preguntó Jeb Vance, receloso. «Huellas», contestó Kyle encogiéndose de hombros. «Dejaron señales en las rocas para otros apaches. Dicen que los soldados los siguen de cerca». Danner lo observó con los ojos entrecerrados. «¿Qué grupo?». «Los Mesa Ridge Warriors. No son mi gente», respondió Kyle sin titubear. «Puedo mostrarles las huellas. Les ahorrará 3 días buscando en dirección equivocada». El silencio fue largo. Finalmente, Danner asintió. «Muéstranos». Willa los miró irse con el alma en un hilo mientras Kyle montaba su caballo y guiaba a los hombres hacia la colina.
Redding se quedó atrás, desmontando despacio. «¿Qué pasa realmente aquí, señora Boone?», preguntó en cuanto los otros se alejaron. «Ya se lo dije, mariscal. Trabaja conmigo», respondió ella a la defensiva. El hombre suspiró pesadamente. «Este territorio está cambiando, Willa. Nuevas leyes, más soldados. No es seguro para este tipo de arreglos». «No hay ningún arreglo», dijo ella con firmeza, aunque el rubor le subió a las mejillas. Él necesitaba trabajo y yo necesitaba ayuda. Es así de simple. Redding la miró con una mezcla de cansancio y comprensión. Nada es simple entre blancos e indios, y menos para una viuda sola. Su voz se suavizó. «No la juzgo, créame. Dios sabe que la vida aquí ya es bastante dura sin negar el consuelo cuando se presenta. Pero otros no serán tan comprensivos. No hay nada impropio», contestó Willa. Aunque hasta a ella las palabras le sonaron vacías. Nada físico había ocurrido, era cierto, pero el lazo que los unía ya iba más allá del agradecimiento. Horas después, cuando Kyle regresó con los alguaciles, algo había cambiado. Lo trataban con un respeto que antes no mostraban. «Parece que su trabajador tenía razón», admitió Jeb Vance. «Las señales apuntan al oeste, no hacia Tucson». Cuando los oficiales se marcharon, Willa sintió cómo la tensión se disipaba, dejándola débil y temblorosa. Kyle la observó con preocupación. «Arriesgas mucho», dijo en voz baja. «Hablar contra hombres de ley por un apache». «Dije la verdad», respondió Willa. «Tú no has hecho nada malo». Kyle sostuvo su mirada, serio. «La verdad no siempre importa entre nuestros pueblos». Esa noche, Willa soñó con jinetes rodeando la cabaña, con Kyle encadenado mientras Naya gritaba su nombre. Se despertó sobresaltada, la luz del amanecer filtrándose entre las rendijas. Al salir, lo encontró arrodillado junto al manantial, el agua fluyendo clara en la represa que habían construido juntos. La sola imagen de él allí, tangible, real, le calmó el alma. «Deberías irte», dijo de pronto, con el miedo del sueño aún pegado a la piel. «No es seguro para ti aquí». Kyle siguió trabajando sin levantar la vista. «No es seguro en ninguna parte para un apache». «Podrían volver el ejército, o más alguaciles», murmuró ella, abrazándose a sí misma. «No soportaría que te llevaran». La confesión quedó suspendida entre ambos. Kyle se incorporó despacio y la miró. Su expresión tenía una suavidad nueva, casi vulnerable. «¿Por qué?», preguntó, y aquella sola palabra lo contenía todo. Willa tragó saliva. «Porque Naya te necesita», empezó a decir, pero su voz vaciló. «Porque yo también te necesito. Estos meses contigo me han hecho sentir viva otra vez». Kyle dio un paso hacia ella. Tan cerca que Willa pudo sentir el calor de su cuerpo en el aire fresco de la mañana. «Antes del ataque», dijo en voz baja, «te observé muchos días. Vi a una mujer luchando sola, orgullosa, fuerte». La mano de Kyle Redhawk se alzó con cautela, temblando cerca de la mejilla de Willa Boone, sin llegar a tocarla. «Quise ayudar», murmuró él con voz baja. «Luego quise más». A Willa se le detuvo el aliento. «¿Qué era lo que querías?», susurró. «Volver a pertenecer», respondió él simplemente. «A alguien, a algún lugar». La sinceridad de su confesión derrumbó algo dentro de ella, el muro que había levantado desde la muerte de Holt Boone. Sin pensarlo, acortó la distancia entre ambos y apoyó la frente en su pecho. Los brazos de Kyle la rodearon con torpeza al principio, luego con una firmeza que decía mucho más que las palabras. Permanecieron así un largo instante, compartiendo el silencio, el dolor, la soledad y una esperanza nueva que empezaba a florecer. «¡Kyle!», la voz de Naya rompió el momento mientras corría desde la cabaña. «Prometiste enseñarme a hacer un silbato hoy». Willa se apartó de golpe, sonrojada,
pero Kael la miró una vez más, sosteniendo su mirada un segundo más de lo necesario. Entre ellos pasó una promesa muda antes de que levantara a la niña en sus brazos fuertes. El sol aún está bajo, dijo con una media sonrisa. Primero el desayuno, luego el silbato. Willa los observó juntos, la niña hablando sin parar y Kael escuchándola con paciencia infinita. Sintió que algo dentro de su alma se movía, como la arena del desierto después de una tormenta. Lo que había empezado como una necesidad se había transformado en algo mucho más profundo, un lazo que desafiaba las fronteras entre sus mundos. La primera lluvia del invierno llegó como una bendición, gotas suaves besando la tierra seca de Arizona. Willa se quedó en la puerta mirando cómo Naya giraba bajo la llovizna con los brazos abiertos, riendo. Cerca de allí, Kael alzó el rostro hacia el cielo, los ojos cerrados, en silencio, como si hablara con los espíritus de su pueblo. ¿Es esta la lluvia que prometiste?, preguntó ella cuando él se acercó al porche. La que significaba que te irías. El agua resbalaba por su cabello oscuro, marcando los rasgos curtidos de su rostro. Esta lluvia trae vida, contestó él con calma. No finales. Las palabras la calentaron por dentro, pese al aire frío. En los días que siguieron, la cercanía entre ellos creció en pequeños gestos. Su mano en la espalda de ella mientras trabajaban. Los dedos de Willa rozando su brazo al pasarle una herramienta. Las miradas cómplices sobre la cabeza de Naya. La lluvia iba y venía, y el desierto renacía. Semillas dormidas despertaban, cubriendo la tierra con flores silvestres. El arroyo, seco durante meses, corría claro. El huerto florecía bajo el cuidado sabio de Kael. La tierra solo dormía, dijo Willa una tarde mientras caminaban por la colina. No estaba muerta, como tu corazón, susurró él. Solo esperaba la estación correcta. Ella lo miró con el alma temblando. En ese momento, algo invisible se disolvió entre los dos. Kael levantó la mano y le acarició la mejilla con ternura. Willa se inclinó hacia su toque, los ojos cerrados un segundo antes de volver a mirarlo. Nunca pensé volver a sentir esto, susurró. Que alguien me viera de verdad. Dos almas rotas, murmuró él. Se vuelven una sola. El primer beso fue suave, casi temeroso, y pronto se volvió profundo, como si el mundo entero se detuviera alrededor. Durante semanas, la lluvia acompañó su amor. Vivían como en un sueño donde las diferencias parecían desvanecerse. Kael se instaló en la cabaña, enseñando a Naya palabras y cuentos apache, mientras Willa los escribía en su cuaderno, decidida a conservar ambas raíces. Pero la paz no podía durar. Una mañana fría de febrero, Kael regresó de cazar con el ceño fruncido. Exploradores del ejército, dijo sin rodeos. Se mueven por el valle. Willa sintió que el corazón se le hundía. ¿Buscándote? No exactamente, contestó dejando su bolsa. Pero es peligroso igual. Dicen en el pueblo que vienen nuevas fronteras de reserva. Y más control. El miedo volvió a colarse entre ellos. Esa noche, Willa lo abrazó fuerte, como si pudiera protegerlo del destino. Podríamos irnos, susurró. Al norte o a México. Kael besó su palma. Huir también tiene sus riesgos. No hay garantías. Antes de que pudiera decir más, un sonido los congeló. El golpeteo rítmico de cascos se acercaba. Muchos caballos, dijo él en voz baja, poniéndose de pie. A estas horas, no pueden ser amigos. La sangre de Willa Boone se heló mientras se vestía a toda prisa. Naya, susurró acercándose a la cama de su hija. Despierta, cariño. Despiértala, ordenó Kael Redhawk, cargando el viejo rifle de Holt Boone con movimientos rápidos y seguros. Luego escóndanse, y no salgan. ¿Y tú?, preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. Él la miró a los ojos en la penumbra del farol. Los distraeré. Nos veremos en las rocas de medicina cuando sea seguro. ¿No?
protestó Willa aferrando su brazo. Nos quedamos juntos. El retumbar de cascos se hizo más fuerte, acompañado ahora por voces de hombres. Kael tomó el rostro de ella entre sus manos. Confía en mí, dijo con urgencia. Protege a Naya. Volveré cuando sea seguro. La promesa en su mirada le dio una fuerza que ni ella sabía que tenía. Asintió una sola vez y corrió hacia su hija. ¿Mamá?, murmuró Naya somnolienta. ¿Qué pasa? Jugaremos a escondernos, dijo Willa con voz serena a la fuerza. Como los ratones, muy calladitas. Mientras bajaban hacia el sótano, Kael atrapó la mano libre de Willa y puso algo en su palma. Un pequeño oso tallado en madera, su trabajo secreto de las últimas semanas. Coraje, dijo en voz baja. Luego pronunció unas palabras en apache que ella no comprendió, pero que le estremecieron el alma, y desapareció por la ventana trasera justo cuando Willa cerraba la trampilla. Apenas tuvo tiempo de asegurarla cuando la puerta principal se vino abajo con un estruendo. Pesadas botas retumbaron sobre las tablas, y voces roncas se cruzaron, volteando muebles, revisando cada rincón. ¿Dónde está el apache, señora Boone?, gritó una voz que reconoció al instante. Sabemos que vive aquí. Era Tahan Koa, hermano del hombre que Kael había matado meses atrás. «¡Busquen afuera!», ordenó otro. No puede haber ido lejos. Por una grieta de la trampilla, Willa vio moverse la luz de los faroles. Abrazó fuerte a Naya, tapándole la boca para contener cualquier sonido. «¡Prendan fuego!», ordenó Tahan tras varios minutos tensos. «Quemen todo». Ella eligió su destino cuando se juntó con ese salvaje. El humo comenzó a filtrarse entre las tablas, picándole los ojos y la garganta. Si se quedaban, morirían asfixiadas o quemadas. «Tenemos que salir», susurró Willa. «Cuando abra, corres junto a mí, directo al arroyo». Contó hasta 3. Y levantó la trampilla. El humo las envolvió de inmediato. Con Naya en brazos, corrió a ciegas hacia donde recordaba la puerta. Salieron al aire libre, respirando entre tosidos, mientras las llamas devoraban la cabaña y teñían el cielo con un resplandor infernal. Avanzaron agachadas hacia la línea de árboles junto al arroyo, pero un grito las delató. «¡Ahí están! ¡Atrápenlas! ¡Corre, mi vida, no te detengas!», gritó Willa empujando a su hija. Un disparo levantó polvo a sus pies. Entonces, un grito salvaje desgarró la noche. Era el grito de guerra de Kael, tan primitivo y feroz, que heló la sangre de sus atacantes. Surgió de entre las sombras como un espíritu del desierto, arremetiendo contra los hombres de Koa con una furia calculada. Entre el caos de disparos y alaridos, Willa alcanzó a refugiarse tras una gran roca junto al arroyo. Desde allí vio a Kael enfrentarse cuerpo a cuerpo con Tahan, pese a la herida sangrante en el hombro. Kael peleaba con precisión letal, cada movimiento firme, decidido. Cuando Tahan sacó una pistola oculta, Willa no pensó, actuó. Tomó una piedra del arroyo y la lanzó con toda su fuerza, golpeando su brazo justo al disparar. Ese instante bastó. Kael aprovechó para desarmarlo y dejarlo inconsciente, no muerto. Un acto que Willa entendió. No por piedad, sino por amor hacia ella. Minutos después, con los atacantes dispersos y la cabaña reducida a un esqueleto en llamas, Kael abrazó a Willa y a Naya, a pesar de su herida. «Volviste», susurró ella tocando su hombro. «Siempre vuelvo», respondió él, su voz un rumor contra su oído. «Mi corazón, mi familia». Juntos contemplaron cómo su hogar se consumía. 3 almas unidas frente a un mundo que quería separarlas. «No podemos quedarnos», dijo Willa finalmente. «Volverán con más hombres». Kael asintió. «Debemos irnos esta noche. Al norte». «¿A las montañas?», preguntó Naya recordando sus cuentos. «¿Dónde anidan las águilas?». «Sí, pequeña», respondió él con dulzura. «Allí construiremos un nuevo hogar».
Cuando amaneció sobre el desierto, los tres avanzaban hacia el norte. Una pequeña familia forjada en el fuego, unida por un amor que superaba las barreras de raza e historia. Detrás, el humo ascendía de las cenizas de su vida pasada. Adelante, un futuro incierto, pero lleno de esperanza. El desierto le había enseñado a Willa que la vida era frágil, que sobrevivir requería adaptarse, y que incluso la tierra más árida podía florecer. Pero Kyle Redhawk le había enseñado algo más grande, que un corazón roto puede sanar más fuerte que antes. A lo lejos, nubes oscuras se juntaban sobre las montañas. No anunciaban un final, sino lluvia, renacimiento, una oportunidad para empezar de nuevo. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.